Entonces, Cuba tiene un sistema, un instituto meteorológico nacional que es punta de lanza a nivel mundial. Ahora, ¿podemos desarrollar nosotros eso? Estamos en la necesidad. El Centro Nacional de Huracanes de Miami no es responsable de la muerte de nuestros paisanos, de nuestros compatriotas. Tenemos que tener, SNET debe ser mejorado científica, tecnológicamente. Aquí no hay estudios de meteorología, aquí no hay estudios de hidrogeología, ¿ah? Aquí ni siquiera tenemos la ingeniería sísmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El personal técnico que está en SNET necesita calificarse, necesita mejorarse y necesita un mejor clima de trabajo. La gente ahí se sienta rehena del partido que esté en el gobierno. Hasta eso hemos llegado. Es indudable que el invierno está nuevamente frente a nosotros en 5 o 6 meses, yo lo he dicho mucho en este programa, y si es que tenemos ya el cassette bien puesto en ese sentido, de saber que eso puede seguir sucediendo. Y va a suceder con cada vez más frecuencia y con más intensidad. Eso dice el panel intergubernamental de cambio climático. Hasta ahora en ese sentido cree que, repito, no hemos hecho nada, no estamos pensando en eso. Vamos para atrás. Tan es así, Rafael, que un día antes del desastre la Asamblea Legislativa aprueba un presupuesto para el próximo año, ya no con arena, con este gobierno, con esta Asamblea Legislativa, aprueba un presupuesto que le quita incluso $1 millón más al Ministerio del Ambiente, que no tenía más de $10 millones. ¿Y cómo? ¿Y qué? Con las uñas no pueden hacer eso la gente del SNET. Con espejitos no se puede hacer eso. Aquí se necesita dotar al SNET de una organización eficiente, de instrumental científico, tecnológico importante, y se necesita de capacitación y de personal. Esa es una primera medida. Necesitamos mejorar el SNET, dotarle de su autonomía, que los científicos se sientan en libertad de emitir las declaraciones que sean necesarias, que no sean rehenes del partido que esté en el gobierno. Eso pasaba con Arena, yo no sé si pasa eso con... ¿Pudo haberse evitado estas muertes? Es decir, claro. Ahora se anda buscando a quién le podemos sí, echar la culpa. Pero los mismos, ¿por qué Arena no se hace cargo de lo que hizo Carlos Guerrero con SNET en el Ministerio del Ambiente? Entonces, esto podemos hacer con una visión preventiva, que estas lluvias que van a ser frecuentes, que estas lluvias intensas que van a ser cada vez más intensas en este periodo que viene, en las décadas y siglos que vienen, eso no se convierta en muertes. Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Además necesitamos un sistema de protección civil, pero que necesita y depende de la información científica. O sea, del desastre no nos salvamos. No, del fenómeno no nos salvamos. Del desastre sí. Es decir, lluvias intensas aquí vamos a tener cada vez más. Y además vamos a tener cada vez más sequías y más enfermedades. Y el nivel del mar va a aumentar. Y vamos a tener días más calurosos y noches más calurosas. Hacia eso vamos. Ahora, hay que tener un plan de adaptabilidad. El gobierno está hablando de reconstrucción otra vez. Reconstruimos post-Mitch, reconstruimos post-terremotos, reconstruimos por Stan, y cada vez somos más vulnerables. ¿Qué quiere decir? Que las políticas de reconstrucción en este país no han servido de nada, solo para malgastar y a veces para robarse la ayuda que ha venido internacional, porque todo ha sido multimillonario. Vamos a hacer una pausa, doctor, y regresamos con este tema sobre la evaluación del impacto del cambio climático en nuestro país y las zonas de vulnerabilidad de nuestro país. ¿Qué condiciones tenemos para enfrentar precisamente estos fenómenos naturales? Ya regresamos. Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña, nuestro invitado esta mañana. Son sus opiniones respecto al tema de la vulnerabilidad en nuestro país frente a los fenómenos naturales que cada vez se ven afectados o son intensamente afectados y modificados por el cambio climático. Doctor Ibarra, pues está claro entonces en ese sentido que seguirá siendo el país altamente afectado, pero es un país bastante vulnerable. Es decir, yo recuerdo incluso después de estas lluvias hubo un par de sismos por ahí que
quizás no llamaron la atención, pero se dan en medio del mismo fenómeno de la lluvia. Es decir, ¿está este país en qué condiciones de vulnerabilidad por ese efecto de cambio climático cada vez más sensible? No sé si los deslaves como el del Chichontepec es algo que pues debe suceder como sucedió. Ahí se conjugó la remoción de tierra ocasionada por los terremotos del año 2001, con la intensidad de la lluvia, mala deforestación. Es decir, no es aislado, no es aislado. Pero ya empezábamos a analizar la vulnerabilidad institucional, la vulnerabilidad política. Estamos huérfanos de políticas de protección civil en este país. Pudimos haber hecho un análisis, es decir, científico sobre cómo quedó el suelo después del terremoto y qué posibilidades hay de si llueve. No sé si eso científicamente es lo que yo creo que se hizo. Y sobre Verapaz habían diagnósticos. Es decir, tampoco estamos diciendo, allí el gobierno debe de investigar bien qué ha pasado. Porque estudios de la remoción de suelos, la creación de esa vulnerabilidad en la zona de Verapaz se conocía. Claro, lo que no conocíamos es que iba a llover desde la noche del 7 de noviembre 355 milímetros. Pero es que todo el país, si usted ve los informes, no de organismos ambientalistas, del Banco Mundial, dice que más del 90% del territorio es vulnerable. Y más del 90% de la población salvadoreña estamos en riesgo. Pero ¿por qué si estamos así no tenemos una política pública de gestión de riesgo en el país? ¿Por qué el ministro de Hacienda, en lugar de triplicarle el presupuesto al Ministerio del Ambiente, de donde depende SNET, que era nuestra propuesta, le quita 2,5 millones y después la Asamblea en las negociaciones le quita otro 1 millón? ¿Cuál es la preocupación que tienen aquí los políticos, este gobierno, por que mejoren las cosas en materia ambiental? No hay política ambiental coherente. Nosotros, yo quisiera reiterar, yo creo que este gobierno no va a hacer los cambios que Mauricio se propone si no toma en cuenta la dimensión ambiental de la crisis, si no se gestiona el agua, si no gestiona la biodiversidad y el territorio. Mire, Rafael, de un mal podemos caer en otro peor. Está claro que hoy necesitamos una ley de ordenamiento territorial, pero la ley que están discutiendo en la Asamblea Legislativa es una ley que favorece a Casalco. Es una ley que favorece el negocio inmobiliario en el país. No tiene una dimensión ambiental. ¿No considera estos patrones climáticos y fenómenos? No, para nada, ni riesgos. Ni riesgos. Lo que Casalco y lo que la NEP han entretenido es para que no afecten los negocios de las empresas de construcción, para que no afecten los negocios de las empresas financieras que especulan con el terreno, que especulan con el territorio. No es una preocupación ambiental. Nosotros hemos introducido algunas propuestas ahí y solo la fracción del FMLN en la legislatura anterior nos paraba bola, como decimos. Y yo creo que los diputados no se deben de apresurar a aprobar una ley que le va a hacer más daño al país del que ya tenemos. Y por eso la pregunta, si el 90% del territorio es vulnerable, está bajo riesgo de inundaciones, deslaves, terremotos, volcanes, etcétera, ¿qué hacer con este territorio? ¿Cómo manejarlo? Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, no hay que considerarlo que es un botín. Aquí hemos llegado a un nivel en que la insustentabilidad es la norma. Aquí, por la presión demográfica que tiene el país, 300 habitantes por kilómetro cuadrado, no es cualquier cosa. 2%